Hola, ¿qué tal? En este video vamos a diseñar un diagrama de flujo que encuentre el promedio de los dígitos de un número. Vamos a necesitar la variable número, la variable suma dígito, que va a ir sumando dígito por dígito del número ingresado por teclado, la variable contar dígito, que va a contar cuántos dígitos hay en ese número que introducimos, y la variable resultado, que va a ser igual a suma dígito dividido entre la variable contar dígito. Comenzamos poniendo inicio. Ahora ponemos un proceso donde van a entrar todas las variables que vamos a utilizar, que son la variable número, la variable suma dígito, la variable contar dígito y la variable resultado. Ahora ponemos una entrada de datos donde vamos a solicitar el dato de la variable número. Ponemos un proceso donde vamos a decir que la variable suma dígito va a ser igual a 0. Ahora ponemos otro proceso donde decimos que la variable contar dígito va a ser igual a 0. Ponemos una bifurcación donde decimos que la variable número es mayor a 0. Si ese es el caso, que la variable número es mayor a 0, vamos a poner un proceso donde va a decir que la variable suma dígito va a ser igual a suma dígito más, y entre paréntesis decimos que la variable número va a ser dividido entre 10 y que nos muestre el residuo. En este flujo de datos ponemos verdadero. Ahora ponemos otro proceso donde decimos que la variable contar dígito va a ser igual a contar dígito más 1. Ponemos otro proceso donde decimos que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10. Ahora, una vez que la variable número no sea mayor a 0, vamos a poner un proceso donde va a decir que la variable resultado va a ser igual a suma dígito dividido entre la variable contar dígito. Y en este flujo de datos ponemos el nombre de falso. Ahora ponemos nuestra salida de datos que decimos que nos muestre la variable resultado. Y para terminar el proceso ponemos un fin.
Comenzamos el diagrama de flujo desde el inicio. Bajamos el flujo de datos y nos muestra las variables que tenemos asignadas. Seguimos bajando el flujo de datos y nos dice que asignemos un valor a la variable número. Vamos a poner el número de 1320. El número va a valer 1320. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable suma dígito va a ser igual a 0. Ahora suma dígito ponemos 0. Seguimos bajando el flujo de datos y nos dice que la variable contar dígito va a ser igual a 0. Ahora contar dígito ponemos 0. Bajamos el flujo de datos y nos dice 1320 es mayor a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable suma dígito va a ser igual a suma dígito más, y entre paréntesis nos dice que 1320 lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. Ponemos 1320 dividido entre 10. De residuo nos dio 0. Ahora sería 0 más la variable suma dígito, que vale 0, es igual a 0. Ahora suma dígito va a valer 0. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable contar dígito va a ser igual a contar dígito más 1. Contar dígito vale 0, más 1 sería 1. Ahora la variable contar dígito va a valer 1. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que sería 1320 dividido entre 10, es igual a 132. Ahora la variable número va a valer 132. Vamos por el flujo de datos y nos dice 132 es mayor a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable suma dígito va a ser igual a suma dígito más, y entre paréntesis nos dice que 132 dividamos entre 10 y mostremos el residuo. El residuo de 132 dividido entre 10 es 2. Ahora sería 2 más suma dígito, que vale 0, es igual a 2. Ahora la variable suma dígito va a valer 2. Bajamos por el flujo de datos y dice la variable contar dígito es igual a contar dígito más 1. Contar dígito vale 1, más 1 sería igual a 2. Ahora la variable contar dígito va a valer 2. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a 132 dividido entre 10, que es 13. Ahora la variable número va a valer 13. Vamos por el flujo de datos y nos dice 13 es mayor a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable suma dígito va a ser igual a suma dígito más, y entre paréntesis nos dice que la variable número lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo, que serían 13 dividido entre 10. De residuo nos da 3. 3 más suma dígito, que vale 2, es igual a 5. Ahora la variable suma dígito va a valer 5. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable contar dígito va a ser igual a contar dígito más 1. Contar dígito vale 2, más 1 es igual a 3. Ahora la variable contar dígito va a valer 3. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 13 dividido entre 10, es igual a 1. Ahora la variable número va a valer 1. Vamos por el flujo de datos y nos dice
1 es mayor que 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable suma dígito va a ser igual a suma dígito más, y entre paréntesis nos dice que 1 dividamos entre 10 y mostremos el residuo. De residuo nos da 1. Dice 1 más suma dígito, que vale 5, es igual a 6. Ahora la variable suma dígito va a valer 6. Vamos por el flujo de datos y nos dice que la variable contar dígito va a ser igual a contar dígito, que vale 3, más 1 es igual a 4. Ahora la variable contar dígito va a valer 4. Vamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que sería 1 dividido entre 10 es igual a 0. Ahora la variable número va a valer 0. Vamos por el flujo de datos y nos dice 0 es mayor a 0, es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que la variable resultado va a ser igual a suma dígito dividido entre contar dígito. Suma dígito vale 6 y dividido entre contar dígito, que vale 4, sería 1,5. Ahora la variable resultado vale 1,5. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que mostremos en la pantalla la variable resultado. La variable resultado vale 1,5 y en nuestra pantalla nos mostrará 1,5. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que termina el proceso. Como podemos ver, el promedio de los dígitos del número 1320 es 1,5.